Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? El día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos un poquito de la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad como tal la abarcamos en una unidad de aprendizaje llamada inmunología, en el cual vamos a mencionar algunos puntos como su mecanismo inmunológico, pruebas diagnósticas y tratamiento. Muy bien, para poder empezar a hablar de la enfermedad necesitamos una breve descripción de lo que es. Esta es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que puede comprender desde cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pero con un 80% de los casos totales se presenta más en el ileón y en el principio del intestino grueso. Y esta afección se llama ileocecal. Esta afección no se da todo el tiempo, sino que se da en periodos activos y en asintomáticos. Entonces, estos periodos activos se llaman brotes y los asintomáticos es la remisión. Esta enfermedad causa inflamación, ulceración, abscesos, fisuras, fibrosis y engrosamiento de la submucosa. También causa cicatrización y esta va a ocasionar un estrechamiento de los segmentos intestinales y una obstrucción parcial o completa de la luz intestinal. En incidencia, tenemos que esta enfermedad es muchísimo más frecuente en pacientes de 15 a 30 años y esa afección similar en ambos géneros, no hace ninguna distinción entre hombres y mujeres. Y también aparece un segundo pico de incidencia entre los 55 y 65 años de edad. Esta tiene una incidencia mayor en las personas de raza blanca y en los judíos. Y también es muchísimo más frecuente que se dé en la zona norte de Europa y de Estados Unidos, así como en las zonas industrializadas respecto a las zonas rurales. Bien, ahora comenzaremos a hablar sobre el mecanismo inmunológico de la enfermedad. Si bien este padecimiento también puede tener un origen genético, pero nos vamos a centrar a su mecanismo inmunológico. Si bien la enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal, como ya escuchamos en la introducción, en el cual el sistema inmune deja de tolerar a las bacterias beneficiosas intestinales, que sería nuestra microbiota intestinal, detectándolas como extrañas e induciendo una respuesta aberrante que elimina muchas de ellas. En condiciones normales, nuestro sistema inmune, en el reconocimiento y la discriminación entre la microbiota comensal y microorganismos patógenos es la clave en la homeostasis de la mucosa intestinal. Si bien esta tolerancia es mediada principalmente por linfocitos T reguladores, linfocitos B, células NK o natural killer y también células dendríticas, las cuales son responsables de secretar citoquinas antiinflamatorias como el TGF-beta y la IL-10. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la enfermedad de Crohn? Se produce una activación no controlada de nuestras células inmunes, las cuales producen citoquinas proinflamatorias como la IL-12, IL-1, IL-6 y el TNF-alfa, que desencadenan una respuesta inflamatoria que produce como un efecto colateral la destrucción de la mucosa. En esta imagen explicamos lo anterior. Aquí tenemos un dibujo del epitelio intestinal. Estas figuras que representan bacterias comensales de nuestra microbiota intestinal, las cuales al ser detectadas por las células dendríticas activan la codificación de citocinas como la IL-6, IL-12 y el TNF-alfa, los cuales inhiben la apoptosis y se produce una activación y proliferación de linfocitos T, específicamente TH1, los cuales eliminan estas bacterias comensales y también nuestras propias células, provocando un daño tisular en el tejido. De acuerdo, yo les voy a hablar de lo que son los fundamentos de diagnóstico. Debido a que existen múltiples enfermedades que afectan al intestino y que presentan los mismos síntomas,
Se requiere hacer una seguidilla de pruebas para dar un diagnóstico concreto y completo. Entre los principales síntomas se encuentran pues, síntomas inflamatorios obstructivos, heces con sangre, pérdida de peso, entre otros. Es importante conocer si hay antecedentes familiares de la enfermedad, ya que como es autoinmune, se puede heredar. Es importante diferenciar una enfermedad de colon a una colitis, ya que el curso clínico y el tratamiento son muy diferentes. Como pruebas iniciales, se realiza un análisis de sangre. Estas pues sirven para medir lo que son los niveles de glóbulos rojos y blancos. Si existe un aumento de estos, pues se puede indicar lo que es una inflamación o una infección. Después tenemos lo que son las pruebas de laboratorio con heces. Se va a realizar un análisis general de estas para observar lo que es sangre, moco o si existen parásitos que sean los causantes. También se puede realizar un coprocultivo para identificar una infección bacteriana y un examen de calprotectina fecal. Este es un biomarcador que sirve para detectar el nivel de inflamación del intestino y si se encuentra en niveles muy elevados, pues permite diferenciar lo que es una enfermedad intestinal al síndrome de colon irritable. Finalmente, una vez que se descartan otro tipo de enfermedades, se hacen pruebas confirmatorias de imagen. La principal de ellas es la colonoscopía para observar el interior del recto y del colon. Una afectación importante en el ilion suele ser indicativo de la enfermedad de Crohn. Se sabe que aproximadamente un 80% de los casos en la enfermedad de Crohn el ilion está inflamado. Eso también se pueden realizar lo que son biopsias del intestino para confirmar o comprender los resultados de otras pruebas y para descartar algún tipo de cáncer. También se puede realizar lo que es una tomografía computarizada, en la que el paciente va a beber una sustancia que se conoce como gastrografín. Se le inyecta un medio de contraste y esto permite ver los tejidos digestivos con mayor detalle. Este examen permite evaluar y diagnosticar la enfermedad de Crohn y sus complicaciones potencialmente graves. Continuando con el tratamiento, como tal se utilizan varias familias farmacológicas. Tenemos a los antiinflamatorios, en su caso a los aminosalisatos, los cuales van a inhibir la vía de la lipoxigenasa, actuando sobre el colon e hilo terminal, por lo que se va a utilizar en la etapa de inducción a la remisión. También tenemos los antibióticos, los cuales van a tener un efecto sobre la inflamación crónica de la mucosa intestinal al disminuir la concentración luminal de las bacterias. En ese caso, el mayor utilizado es el metronidazol. Hablando de la familia de los corticoides, estos actúan inhibiendo la transcripción génica de proteínas proinflamatorias. Los corticoides más utilizados son la prednisona, metilprednisolona y budesonida. Continuando con los inmunomoduladores, esta familia actúa inhibiendo la actividad de las células natural killer y realizando una supresión en la función de las células T. Mencionando algunos ejemplos, la aciotropina y su metabolito activo, la 6-mercaptopurina, actúan como antimetabolitos de purinas. La ciclosporina, que actúa inhibiendo la producción de anticuerpos dependientes de las células T cooperadoras. Tacrolimus y metotrexato, que actúa como antagonista de ácido fólico. Y por último, los anticuerpos monoclonales, que actúan inhibiendo la secreción de citocinas proinflamatorias. Como ejemplo tenemos el infliximab, que es el utilizado actualmente como tratamiento, que es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa. La interleucina 10 y el vedolizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra las integrinas alfa 4 beta 7. Este último se encuentra todavía en etapas de ensayo clínico. Como tal, no existe un tratamiento definitivo para esta enfermedad. Sin embargo, el conjunto de los medicamentos junto a una terapia nutricional e incluso algún procedimiento quirúrgico ayudan a mejorar completamente la calidad de vida del paciente. Ese también tiene que adaptarse según la severidad, el segmento del intestino dañado, la historia evolutiva, el estado nutricional y la existencia de complicaciones.
Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que el tema sea de su comprensión y les dejamos las fuentes bibliográficas de donde obtuvimos toda nuestra información. Muchísimas gracias.